Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Voy a parafrasear a Tom Waits. No sé si se puede conseguir algún cambio significativo denunciando el fraude financiero. Es como tirarle cacahuetes a un gorila. ¿Stacy? Bueno, Tom Waits lo habría dicho con ese tono. Es como tirarle cacahuetes a un gorila. Has hecho una imitación estupenda de Tom Waits. He llegado a pensar que era él de verdad. El caso es que los gorilas salen en los titulares. Sí, los gorilas salen en los titulares. Sabemos mucho de los gorilas en la naturaleza. Sí. Pero no sabemos mucho sobre ellos en los mercados financieros. Aquí tenemos el titular. Según el Bank of America, la exposición de los bancos a Glencore es un gorila de $100.000 millones. Analistas del Bank of America declararon el pasado miércoles que los accionistas del banco y los organismos reguladores tienen razones para estar preocupados ante la posibilidad de que la deuda de Glencore y los acuerdos de financiación comercial, una amplia mayoría de los cuales no están asegurados, revelen un riesgo mayor de lo esperado y requieran de más capital cuando los prestadores se sometan a las pruebas de estrés de Estados Unidos y el Reino Unido. Si tenemos en cuenta la adición a la deuda bruta declarada por el propio banco de unos $50.000 millones en líneas de crédito comprometidas, los analistas señalan que la exposición de las entidades financieras puede ser el triple de la deuda neta ajustada declarada por Glencore, que se queda por debajo de los $30.000 millones. A lo que llaman el gorila de las cuentas de Glencore es a esas líneas de crédito no aseguradas con los bancos por valor de $50.000 millones. Y ahora, como el precio de las materias primas se ha desplomado, Glencore va a tener que asumir y pagar todas esas deudas. Es un problema tan grande que por eso hablan de gorila. Bueno, no es nada que no haya pasado en ninguna de las quiebras que hemos visto en los últimos 20 años. Las empresas se endeudan en exceso y acaban quebrando. Ya pasó con Wacom, Lehman Brothers, Bear Stearns, el Deutsche Bank. Pero no sé si vamos a hablar hoy del Deutsche Bank o no, pero... Sí que vamos a hablar, pero primero vamos a analizar lo de los gorilas. Sí, tienen un gran gorila de deuda. Ahora lo llaman gorila. El mes pasado lo llamaban tsunami, el anterior farsa y agujero negro. Agujero negro. Las metáforas cambian, pero la realidad es la misma. Las empresas presentan un exceso de deuda porque no tienen la capacidad de generar suficientes ganancias por dos razones fundamentales. La primera es que el medio ambiente se derrumba, algo que se manifiesta con especial crudeza en una empresa como Glencore, que se dedica a extraer materiales del medio ambiente. Como ya han extraído toda la riqueza ecológica que quedaba, ahora ya no les queda otra que ir a la quiebra. Y la segunda razón es que la rentabilidad del fraude en todo el mundo disminuye. La caída de la rentabilidad ha acabado llegando también al fraude. Nunca habríamos imaginado que robar dejaría de ser rentable para los que perpetran el robo y se enriquecen gracias a él. Pero ese momento ha llegado. Vivimos en un mundo en el que robarle a la gente el dinero de los bolsillos, que es lo que hacen los bancos día sí y día también, cada vez sale menos rentable y en algunos casos incluso provoca pérdidas porque el poder adquisitivo del dinero que roban no deja de disminuir. Vivimos en un mundo marcado por la deflación del poder adquisitivo. Y por mucho que se robe, no se puede compensar la pérdida de valor adquisitivo del dinero que se roba, que se acerca a cero. Igual que los intereses están en el cero, el valor del capital es cero, el poder adquisitivo es cero, el valor de los balances generales de empresas como Glencore respecto a su apalancamiento es cero, y en general todo se dirige hacia el cero. El cero es el destino de todo. Y en parte se debe a que han estado retirando los activos y sustituyéndolos por deuda. Te quitan el muelle que tienes en la mano y lo reemplazan con deuda. Ah, ¿sabías que el muelle es mío? Sí, me preguntaba si a lo mejor era ese gorila del que nadie quiere hablar. Mira, para la gente Glencore es esto. Pero lo que no se ve es lo que hay detrás, que se derrumba. Intentan esconder los agujeros de Glencore, del Deutsche Bank, de Lehman Brothers. Parece que todo va bien, pero por detrás vemos que todo el valor se va perdiendo. Hasta que llega un día en que Jim Cramer, de la CNBC, dice, ¿saben qué? Glencore acaba de quebrar. Y entonces todo el mundo se extraña de lo que ha pasado y dice que no se lo veía venir y que nunca se lo habrían imaginado. Siguiendo con el tema de los gorilas, en las comunidades de gorilas los que mandan son los gorilas de espalda plateada, que son los que marcan la agenda. ¿Espalda plateada? ¿Te refieres al metal precioso? Efectivamente, la plata es la que llevará la voz cantante en el futuro.
Bueno, en el caso de los gorilas, el pelo se les pone de color plata cuando se hacen adultos. Y en el caso de los mercados financieros, lo que se arrastra es una deuda también adulta, porque el interés solo se paga hasta que llega el vencimiento de la deuda y entonces se vuelve a prorrogar a un interés menor gracias a las continuas bajadas de intereses que hemos tenido en los últimos 30 años. El problema es que esa deuda ya no se puede prorrogar más y tenemos que mirarla directamente a los ojos. Ahora bien, si miramos a un gorila de espalda plateada a los ojos, ya sabemos lo que nos espera, que nos arrancará la cara. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en el gorila de la montaña de deuda alemana. Ajá, aquí está el Deutsche Bank. El Deutsche Bank sorprende a todos con un aviso de pérdidas de 6.000 millones de euros. Fíjate, Max, aquí tenemos la deuda que gotea día tras día desde el Deutsche Bank. Si la miramos con contabilidad analítica o ni siquiera eso, simplemente si le aplicamos principios de contabilidad básica, vemos que... Una contabilidad de muelles. Una contabilidad de muelles. El Deutsche Bank es insolvente. Veo a un montón de personas insolventes. También nos va a arrancar la cara. Sí. Siempre desde el punto de vista financiero, claro. Vamos a ver otro titular. Ah, ya dejamos el Deutsche ¿Qué Bank. quieres decir al respecto? Quiero hablar de ellos. Tienen 90 billones en derivados Sí, es cierto. en su balance general. Garantizados por esta deuda que ahora están cancelando. La deuda es como caca de hámster Sí, y vale lo que una caca de burro. la mayoría piensa que tienen activos en su poder, pero en este mundo financiero los activos están muertos. Y la deuda llega a su vencimiento y ya no se puede prorrogar más. Es como caca de gorila. Repito, el Deutsche Bank tiene 90 billones en derivados. Actualmente, ¿cuál es el PBI de Alemania? ¿2 billones y medio de euros? ¿3 billones? Pues bien, el Deutsche Bank tiene 90 billones de deuda en sus cuentas. Basta con que el costo de la deuda suba una centésima de punto para que el valor de esos derivados pase a ser cero, que ya es prácticamente lo que valen. Lo que pasa es que a la empresa que les lleva la contabilidad, una de las 4 grandes empresas contables, le dicen otra cosa. A ver si encuentro la palabra. Ah, sí, mentir. Esa gran agencia de contabilidad miente porque dice que el Deutsche Bank no es insolvente, que su valor está por encima de cero. Lo mismo que esas agencias de contabilidad, que son siempre las mismas, dijeron en su momento de Lehman Brothers o de Enron. Y si el Deutsche Bank quiebra, que seguramente lo haga porque no es más que un holograma de deuda, entonces viviremos una nueva entrega de esta catástrofe mundial que tenemos. Seguirán emitiendo moneda a razón de 60 o 70 billones y el oro y la plata, una vez liberados de la toxicidad de los banqueros centrales, pasarán a valer 10.000 o 20.000 dólares la onza. Sí, los mercados de capital así lo reflejan. No en vano el precio de las acciones ha caído. ¿Ah, sí? Ahora bien, de quien tenemos que tener miedo de que nos arranque la cara es del mercado de deuda. Vamos a ver el siguiente tuit. Increíble, por primera vez en la historia los bonos de tesoro a 3 meses se subastan a rentabilidad cero. Aquí tenemos el gráfico en el que se aprecia esta rentabilidad cero. Tengo una cosa que decir. Quiero decir Venga, una di. cosa. No, di tú, adelante. No, que yo no he madurado tanto como tú. Sí, yo ya he madurado bastante. Sí, eres casi fruta Más que madura. fruta madura, directamente soy un viejo. Un ciudadano de la tercera edad. Por eso el autobús me sale gratis. Adelante. La razón por la que todo esto es importante es porque aunque la Reserva Federal lleva tiempo diciendo que puede que un día suba las tasas de interés, el mercado de deuda no deja de decirle no, no se puede. La Reserva Federal propone y el mercado de deuda dispone. El artículo publicado en themoneyillusion.com está escrito por un catedrático de economía que dice lo siguiente: desgraciadamente la Reserva Federal no es quien decide el camino que han de seguir las tasas de interés. Lo parece, pero se trata de una ilusión cognitiva. El que determina la senda de las tasas de interés es el mercado de deuda, que tiene en cuenta factores como los mercados crediticios internacionales o el PBI nacional estadounidense y su crecimiento. Si la Reserva Federal intentara determinar por sí misma el camino que han de seguir las tasas, generaría una situación de hiperinflación o hiperdeflación. La Fed lleva tiempo diciendo que es un cuidador del zoo capaz de tener controlado al gorila de espalda plateada y que como lo tiene domesticado, se nos da por saltar la valla, lanzarnos al foso del mercado de deuda, no puede arrancarnos la cara. Ahora bien, como estamos viendo... Recuerdo que en su día ya utilizamos la metáfora de las indulgencias papales. Los bancos centrales de todo el mundo creen que pueden mantener los intereses a corto plazo cercanos al cero y asumir todos los pecados de Jamie Dimon o los que tiene el Deutsche Bank en su balance general en forma de préstamos tóxicos creados de manera fraudulenta e ilegal. Creen que irán al paraíso financiero, pero eso es mentira porque en cuanto el Renacimiento y la Ilustración acabaron con ese concepto de las indulgencias papales, o bueno, también podemos hablar de la Reforma. ¿Cómo se llamaba el padre de la Reforma? Que ahora mismo no me sale. Ah, sí, espera, ¿cómo era?
Ayúdeme, usted es muy listo. ¿Cómo se llamaba el padre de la Reforma? Martin Luther King. No, Martin King. Lutero. Lutero fue el que creó el luteranismo y con él a los luteranos. En fin, vamos a hablar de este gráfico. Déjame que explique una cosa sobre Estados Unidos, que supuestamente es un país capitalista que se encarga de valorar el dólar y el dinero. Pues bien, si el valor del dinero es cero, eso significa que el valor de la vida humana en Estados Unidos también es cero. Por eso van a seguir los tiroteos, que se suceden con una frecuencia casi diaria. El valor de la vida humana en Estados Unidos es cero. Se ve en el gráfico. Le dan al dinero un valor cero, lo que significa que la vida también vale cero. Si quieren acabar con los tiroteos en Estados Unidos, suban los intereses hasta que el dinero vuelva a tener valor y con él la vida humana. A eso es a lo que voy, Max. Lo que pone de manifiesto este gráfico es una lucha despiadada en el zoo entre el cuidador y el gorila de espalda plateada, que le está pegando una paliza. El cuidador quiere dar la sensación a su aterrorizado público de que la situación está bajo control. Pero mientras, el gorila de espalda plateada le está arrancando la cara. Eso es lo que está pasando. Porque todo el mundo se saca una autofoto con el gorila. Al fondo exacto. de la autofoto sale un gorila de espalda plateada llamado desplome del mercado de deuda. Dicen, mira la cámara, gorila, y el gorila... Sí, por fin lo has entendido, Max. ¿Ah, sí? ¿Por fin? Tu brillante cerebro por fin se ha enterado. Vamos a ver otra noticia relacionada con el último artículo que hemos visto. ¿Se tropezó Scott Summers? Creo que lo que se desprende de ese artículo es que quien está al mando no es la Reserva Federal, sino el mercado de deuda. Como escribo en The Book of Arnold, la Reserva Federal es un banco más. No tiene más capacidad para abordar las variables macroeconómicas que el Citibank. En la comunidad de gorilas, la Fed no es más que un gorila de espalda negra que jamás podrá luchar con el de espalda plateada porque lo destrozaría. Eso de que intentan controlar las variables macroeconómicas creo que es lo mismo que a lo que tú te refieres con el término fraude. Están tratando de controlar el fraude, pero no les sirve de nada. El hecho de que los intereses se dirijan al cero no está ayudando a que desaparezca el fraude. Están echando arena sobre el mar, llorando frente al océano. ¿Cuántas metáforas Estoy hoy? muy metafórico. Me va a hacer falta un descodificador de metáforas. Si consigues acordarte de todas las metáforas que he utilizado en el programa de hoy, me voy a quedar alucinado porque han sido un montón. En fin, tenemos que irnos. Está bien. Metafóricamente hablando, nos acercamos al final de la pizza. Estoy mirándote a los ojos y no consigo descifrarlo. No se vayan, los esperamos. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de viajar a Escocia para hablar con Ian Fraser, autor de Triturados en el interior del banco que arruinó al Reino Unido. Ian, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Hola, Max. Enséñanos la nueva edición en tapadura que tiene ahí. En realidad se llama Triturados, en el interior del RBS, el banco que arruinó al Reino Unido. Se trata de una versión completamente revisada y actualizada. Estupendo. Hasta incluye una frase suya y todo. Creo que sale en la página 2. Qué bien, me encanta oírlo. Muchas gracias, Ian. Bien, vamos a hablar de Escocia, que tiene un papel importante en una cosa que está pasando en Moldavia. Háblenos de ese extraño fraude bancario de 1.000 millones que equivalen al 12% del PBI moldavo. ¿Qué ha sucedido exactamente, Ian? Es una noticia muy llamativa que empezó a conocerse en noviembre del año pasado, cuando unos estafadores, que desconocemos quiénes son, aunque sabemos el nombre de uno, Ilan Shor, un importante ejecutivo israelí con residencia en Moldavia, que es presuntamente el cabecilla de este fraude, aunque no está claro. Pues bien, estos estafadores acababan de crear todo un laberinto de empresas de ultramar. Y resulta que al menos una docena de esas empresas estaban domiciliadas en Escocia, algunas en lugares insalubres como Pilton, donde se rodó la película Trainspotting, o en The Ferry, una zona muy degradada de Inverness, todo ello en antiguas viviendas de protección oficial. Entonces, un amigo mío, Richard Smith, y yo nos pusimos a investigar sobre las personas que vivían en esas direcciones y descubrimos
descubrimos que varias procedían de Lituania y de otros países de Europa del Este, y que habían establecido negocios dedicados a la creación de empresas en esas direcciones. Ian, la otra noche estuve viendo un documental sobre el tema y en él contaban que las empresas y sus turbios directivos lo único que buscan es instalarse en otros territorios para poder blanquear dinero. El interés por estos territorios va cambiando, es casi como una moda. Lo curioso de todo es que en los últimos años empezaron a crear de repente decenas de miles de lo que se conoce como sociedades limitadas escocesas, que se han convertido en la nueva forma que tienen las empresas de Europa del Este de trasladar cientos, miles de millones o incluso billones de dólares si hacemos los cálculos a escala mundial a Escocia. Usted está en Escocia y tendrá información de primera mano sobre el tema, pero lo que me ha llegado a mí es que los organismos reguladores escoceses lo consideran un problema demasiado grande como para meterle mano. La verdad es que parecen desbordados. Las sociedades limitadas escocesas, que se crearon en 1907 como vehículo corporativo, se han convertido en el vehículo preferido para que los estafadores, blanqueadores de dinero y delincuentes organizados, no solo de Europa Central y del Este, sino también de otros lugares del mundo, puedan mantener la confidencialidad. Normalmente suelen tener socios generales y socios limitados que actúan como accionistas controladores y que están domiciliados en jurisdicciones controvertidas como las Maldivas, las Seychelles, las Islas Marshall, las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas, entre otras. Da la sensación de que en este momento los organismos reguladores del Reino Unido no pueden hacer nada al respecto. El sistema de formación de empresas nació en un periodo al que yo denomino capitalismo de caballeros, que era cuando se confiaba en la honestidad de las personas y en que nadie mentiría sobre la propiedad de las empresas o su finalidad. Pero ahora, aunque ese sistema sigue existiendo, ya no funciona, porque no se puede confiar en la honestidad de las personas cuando rellenan formularios a la hora de crear empresas. Vamos a avanzar un poco. Me gustaría conocer su opinión sobre un par de cuestiones. Usted, que vive en Escocia, es el autor de ese estupendo libro sobre el RBS llamado Triturados, que se está leyendo por todo el mundo y en el que usted analiza desde el punto de vista contable todas las fechorías que llevó a cabo la entidad. Así que me gustaría preguntarle por un tema que tiene mucho que ver con Escocia. Parece que después de las elecciones el Partido Nacional Escocés, el SNP, se ha visto implicado en un escándalo inmobiliario que ha salpicado a varios candidatos de la formación. ¿Qué está pasando? ¿Existe ese escándalo? Se trata del primer escándalo que salpica a un alcalde del SNP, que lleva 7 años en el cargo. La verdad es que llama la atención que no se haya producido ninguno hasta ahora. En el caso que nos ocupa, se trata de una señora, Michelle Thompson, que fue elegida parlamentaria por una circunscripción de Edimburgo en las últimas elecciones. Es decir, que lleva siendo parlamentaria muy poco tiempo, unos 5 meses, desde el mes de mayo. En Escocia se habla mucho del tema porque el SNP no goza de la simpatía de los medios. Parece que la señora Thompson se ha dedicado a comprar viviendas a personas en dificultades, por ejemplo, con problemas de salud, para luego venderlas poco después por el triple. Y además, el abogado que la asesoraba ha sido expulsado del Colegio de Abogados de Escocia, lo que constituye una señal de que algo raro estaba pasando. Parece el típico escándalo inmobiliario sin más, con la salvedad de que, como dice usted, el SNP es el blanco de las críticas de los medios por su empeño a la hora de cuestionar el statu quo. Seguro que algo tiene que ver. Bien, volvemos a cambiar de tema. El banco Lloyds va a concederle al ciudadano de a pie el derecho a adquirir acciones de la entidad, lo que ha hecho que decenas de miles de personas se agolpen para hacerse con unas cuantas. Pero, Ian, ¿no es cierto que el ciudadano de a pie ya es dueño del banco Lloyds? ¿Por qué se le pide pagar por duplicado? Puede decirse que los ciudadanos son dueños del banco. Eso sí, el porcentaje en manos del Estado ha pasado de más del 40% en el momento del rescate a algo así como el 15% en la actualidad. Esa evolución ha sido posible gracias a la política de Osborne, que desde hace un año o más se ha dedicado a vender multitud de acciones a inversores institucionales.
Creo que Osborne pretende convertirse en algo parecido a un discípulo de Thatcher, uno de cuyos mayores logros a ojos de sus admiradores fueron las grandes privatizaciones de los años 80, como la del gas, que fue una de las más destacadas. Yo creo que esta medida es ciertamente extraña. Según afirma Lloyds, van a ofrecer un descuento a los compradores minoristas y también han creado un programa de fidelidad. Quien mantenga las acciones durante un mínimo de 12 meses recibirá otra de regalo, me parece. No recuerdo si era una acción gratis por cada 12 o algo así. No me acuerdo muy bien de los números concretos. Pero va a ser muy interesante. Eso sí, tiene razón en lo que dice Max. Técnicamente, los contribuyentes ya son dueños de una parte de la entidad. Pero mire, si yo voy a un supermercado y me compro una banana, cuando salgo no me vuelven a pedir que pague otra vez. Ya la he comprado y me puedo largar. Bueno, ya sé que ambas cosas no son comparables al 100%, porque los contribuyentes ahora solo controlan el 15% del Lloyds. Sí. Pero bueno, me gustaría profundizar algo más en esa comparación con la época de Thatcher. Durante el periodo de neoliberalización y desregularización de los mercados financieros encabezado por Thatcher y Reagan, en el Reino Unido surgió una nueva clase de ciudadanos que compraron todas las viviendas de protección oficial, lo que ha hecho que acabe habiendo verdaderos terratenientes que poseen 50 o 60 viviendas de ese tipo y que luego las han estado alquilando a un precio mucho más elevado que si se hubieran alquilado como viviendas públicas. Por tanto, yo creo que la idea de crear una sociedad de propietarios no ha acabado saliendo bien porque ahora tenemos una crisis en el sector de la vivienda de protección oficial. Por eso digo que no ha ido como se esperaba. En fin, vamos a hablar ahora de los bancos y de sus acciones. En el Reino Unido hay 4 grandes bancos y todos ellos han estado involucrados en gravísimos escándalos, entre ellos Lloyds, cuyo escándalo más significativo fue el de las ventas fraudulentas. El caso es que lo de darles a los ciudadanos la posibilidad de ser dueños de una pequeña parte del fraude a mí me parece propio de Fagin. Porque con eso de formar parte de la banda, lo que se consigue es que la población deje de pedir cuentas y que se deje de aplicar el Estado de Derecho porque la gente se beneficia del fraude. Me parece de un cinismo absoluto. Están intentando incluir a la opinión pública en el fraude para evitar que pida cuentas a los estafadores. ¿Qué opina usted? Creo que tiene toda la razón. En los años 90, todos los analistas de la City e inversores institucionales sabían que Lloyds realizaba ventas fraudulentas, lo que es sinónimo de cometer fraude, con mucho más éxito que cualquier otro banco. Esa fue una de las razones por las que las acciones se dispararon. Es decir, que los analistas e inversores sabían que el banco estaba cometiendo un delito, pero como sabían que eso ayudaba a inflar el precio de las acciones, decidieron comprar más y beneficiarse de ello. El problema fue que eso obligó a los demás bancos a emular a Lloyds y empezaron a vender productos como los seguros de protección de pago, lo que les permitió sacar tajada de ese mismo tipo de fraude. Pero bueno, lo que acaba de decir me parece muy interesante. En los años 80, Thatcher quiso crear una democracia de accionistas. Quería que gran parte de la población tuviera acciones, lo que disminuiría las probabilidades de que los ciudadanos apoyaran a los sindicatos y criticaran al capitalismo y las malas conductas que pueden surgir de él. Lo que pasa es que no le salió bien, porque el porcentaje de particulares con acciones alcanzó su máximo en 1989 o a principios de los 90. El problema fue que los beneficiarios vendieron rápidamente sus ganancias, ya fuera en el mercado inmobiliario, donde vendieron rápidamente las viviendas de protección oficial que habían comprado previamente para ganar dinero, o en el mercado bursátil, en el que ganaron dinero rápidamente y por tanto no estuvieron demasiado tiempo.
Pero en los últimos 10, 15 o 20 años, la concentración de riqueza, como señala Piketty en su libro, que por cierto no es tan bueno como ninguno de los suyos, pero que desde luego es muy popular, se ha ido acumulando exclusivamente en las élites más privilegiadas. Si se le dan acciones a la gente o se le introduce en un programa de derecho a la adquisición en el mercado inmobiliario, al menos hay que hacerlo con un conocimiento financiero mínimo. No se le pueden dar esas opciones a una persona que no sabe distinguir una acción de un bono, porque entonces las utilizará mal y no sacará partido de ellas. Una de las cosas de las que habla mi tesis doctoral es del programa Money Sense, un programa de educación financiera que se ha implantado en los institutos públicos de Escocia y que está apadrinado por el Royal Bank of Scotland. Es decir, el RBS se ha introducido en todos y cada uno de los institutos escoceses para dar clases a los alumnos más mayores sobre cómo gestionar el dinero. Volviendo a mi comparación con Fagin, es como si Fagin se pusiera a dar clases de ética y moralidad por las calles de Londres. Recuerde la canción aquella de Hay que robar un bolsillo o dos. En fin, tenemos que irnos. Ian Fraser, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Un placer hablar con usted, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Ian Fraser, autor de Triturados, en el interior del RBS, el banco que arruinó al Reino Unido. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.